At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. La bestia del mar es una de las figuras más impactantes y enigmáticas del libro de Apocalipsis. En el capítulo 13, el apóstol Juan describe una bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, adornada con nombres blasfemos y con un poder que le es dado por el dragón, Satanás. Esta bestia representa el dominio político y espiritual del anticristo, un sistema opresivo que se levanta contra Dios y su pueblo en los últimos tiempos. Esta bestia no solo tiene autoridad sobre las naciones, sino que engaña al mundo con grandes señales y exige adoración, preparando el camino para la implantación de la famosa marca de la bestia. A lo largo de la historia, muchos han tratado de identificarla con imperios y líderes específicos, pero su verdadero significado trasciende cualquier época y nos advierte sobre el peligro de la apostasía y la persecución contra los fieles. En este video exploraremos el simbolismo de la bestia del mar, su conexión con la profecía bíblica y lo que nos enseña sobre los tiempos finales. Acompáñanos en este análisis del libro de Apocalipsis para descubrir el mensaje de Dios sobre el conflicto entre el bien y el mal y la victoria final de Cristo. En Apocalipsis 13:1-2 se narra: «Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad». El apóstol Juan recibió las visiones del Apocalipsis mientras se encontraba desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo. En estas revelaciones se le mostraron eventos que habrían de suceder en el futuro, incluyendo la aparición de grandes poderes que se opondrían al propósito divino. El capítulo 13 introduce a 2 bestias, una que surge del mar y otra de la tierra. Estas representan fuerzas que ejercerán dominio sobre la humanidad en los últimos tiempos. La bestia del mar es la primera en aparecer, y su descripción es impactante. Un ser con 7 cabezas, 10 cuernos y nombres blasfemos en sus cabezas. Para comprender su significado, es clave recordar que el mar, en la Biblia, a menudo simboliza las naciones y los pueblos en agitación. De este mar de confusión y rebelión surge la bestia, lo que indica que su poder proviene del caos de la humanidad. Juan se encontraba en su visión, de pie sobre la arena del mar, observando cómo las aguas turbulentas se agitaban con violencia. De pronto, vio emerger de las profundidades una criatura aterradora. No era un ser común, ni una bestia conocida, sino una amalgama de las criaturas más feroces. La bestia tenía 7 cabezas, cada una coronada con nombres blasfemos. Sus 10 cuernos, adornados con diademas, simbolizaban poder y autoridad, un dominio que abarcaba muchas regiones y reinos. Su apariencia era una mezcla de animales. Su cuerpo era como el de un leopardo, ágil y veloz. Sus patas eran como las de un oso, poderosas y destructivas. Su boca era como la de un león, imponente y aterradora, capaz de devorar con un solo rugido. Esta criatura no se levantaba por sí misma, sino que recibía su fuerza de una entidad aún más oscura, el dragón.
Este le confería su poder, su trono y su autoridad sobre la tierra. Juan observó con asombro y temor cómo la bestia emergía, con su sola presencia dominando todo a su alrededor. Era una manifestación del mal en su forma más terrible, un poder que se levantaría para desafiar la voluntad de Dios y someter a la humanidad. La descripción de la bestia reúne elementos de los 4 grandes imperios representados en la visión de Daniel 7, donde se menciona un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa con 10 cuernos. La bestia del mar es la culminación de todos estos poderes terrenales, indicando que su dominio será vasto y su influencia imponente. El Jason dragón, que le otorga poder, es el mismo que en Apocalipsis 12 es identificado como Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo. Esto revela que la bestia no es solo una entidad política o humana, sino que está impulsada por fuerzas espirituales de maldad. En Apocalipsis 13:3 se narra: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». En la visión de Juan, la bestia del mar ya ha emergido con gran poder y autoridad otorgados por el dragón. Sin embargo, en este segundo momento de la revelación ocurre algo sorprendente. Una de sus cabezas recibe una herida mortal, lo que sugiere un golpe devastador, algo que parecía acabar con su dominio. Pero, en un giro inesperado, esa herida mortal es sanada, y la bestia recupera su fuerza. Esto provoca un impacto profundo en la humanidad. La gente, asombrada por su aparente resurrección, comienza a seguirla con admiración. Este evento tiene un significado crucial dentro de la profecía, pues demuestra que aunque parezca que el poder de la bestia se ha extinguido en algún momento de la historia, regresa con más fuerza y logra seducir al mundo entero. Juan continuaba observando la aterradora figura de la bestia, su imponente cuerpo cubierto de símbolos de autoridad y su mirada desafiante. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una de sus 7 cabezas fue golpeada con una herida letal. El impacto fue visible y terrible. It's time for basketball, and Uber Eats is dropping deals on game day favorites to keep you locked in on the action. Like when you're craving a buzzer beater, but also buffalo wings. Or when an upset makes you want to ugly cry into a pizza. And right now, Uber Eats has game day deals from McDonald's, Popeyes, Pizza Hut, Wendy's, and hundreds more local favorites. So you can keep your eyes on the ball and your hands on a hamburger. Order now, only on Uber Eats. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video March 27th. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. La bestia se tambaleó como si su vida se extinguiera en un instante. Parecía el fin de su reinado. Los reinos que le servían comenzaron a dudar. Sus seguidores creyeron que el gran poder que los dominaba había llegado a su fin. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un evento desconcertante sacudiera la tierra. La herida sanó. Lo que se había visto como una derrota irreversible se convirtió en un renacimiento. La bestia volvió a levantarse con más fuerza que antes, y la reacción del mundo fue inmediata. La humanidad entera quedó maravillada. Lo que antes había parecido una caída, ahora se veía como una demostración de poder más allá de lo humano. Las multitudes, testigos de este asombroso suceso, comenzaron a rendirle homenaje. Sus dudas desaparecieron
y una nueva devoción nació en sus corazones. ¿Quién es como la bestia?, murmuraban entre sí. ¿Quién podrá luchar contra ella? La bestia no solo había sobrevivido, sino que ahora poseía una influencia aún mayor sobre la humanidad. Su dominio no solo se restableció, sino que se consolidó, y el mundo entero la siguió con admiración ciega. La herida mortal de la bestia y su sanación simbolizan un poder que parecía extinguido, pero que regresa con más fuerza. En la historia de la humanidad, muchas veces han surgido fuerzas opresivas que parecían caer, solo para resurgir de manera aún más dominante. Este evento provoca un cambio en la actitud de la humanidad. Antes, la bestia ya era poderosa, pero ahora es adorada. Su aparente resurrección hace que el mundo la siga sin cuestionar su autoridad. El asombro de la gente es clave en esta parte de la historia. No solo reconocen el poder de la bestia, sino que comienzan a rendirle un potaculto, desviando su adoración de Dios hacia esta entidad maligna. En Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hasta este punto en la visión de Juan, la bestia del mar ha emergido con poder, ha sido herida de muerte y contra toda expectativa ha sido sanada. Este acontecimiento provocó una reacción masiva en la humanidad. El mundo entero quedó asombrado y empezó a seguir a la bestia. Pero el impacto de este evento no se limita solo a la admiración. El asombro se transforma en adoración. La gente no solo acepta el poder de la bestia, sino que comienza a rendirle culto, reconociéndola como una entidad inquebrantable. Este acto de adoración se extiende también al dragón, que le otorgó su autoridad. Esto revela que el verdadero propósito detrás de la bestia es desviar la adoración de Dios y dirigirla hacia el dragón, que es identificado en Apocalipsis 12:9 como Satanás. La humanidad, cegada por el engaño, ya no solo ve a la bestia como un gobernante, sino como una figura a la que se le debe rendir reverencia. Las multitudes se congregaban en plazas, templos y mercados, con un solo tema en sus labios: la bestia. Antes, algunos habían dudado de su poder cuando recibió la herida mortal, pero ahora, después de su asombrosa recuperación, ya no quedaban escépticos. En su corazón, el mundo había tomado una decisión: seguir a la bestia y entregarle su lealtad absoluta. Los líderes de la tierra comenzaron a declarar su fidelidad. Las naciones se inclinaban ante su autoridad. La gente pronunciaba palabras de alabanza, no solo a la bestia, sino al dragón que le había dado su poder. No hay nadie como la bestia, decían algunos. Ningún ejército podrá derrotarla, exclamaban otros. Lo que había comenzado como un gobierno poderoso, ahora se convertía en un culto global. La bestia ya no era vista solo como un líder, sino como una entidad suprema, digna de devoción y sometimiento absoluto. Los que aún recordaban las palabras de los antiguos profetas y las enseñanzas de los santos comprendían lo que estaba ocurriendo. La humanidad estaba cayendo en el mayor engaño de todos los tiempos. En su ceguera, el mundo había dejado de adorar a Dios y había entregado su corazón a un poder que venía del mismo dragón. Pero en medio del clamor de la multitud, en las sombras y en el secreto, un remanente fiel aún resistía. Ellos sabían que la adoración que la bestia exigía era un acto de rebelión contra Dios, y que mantenerse firmes les costaría todo. En esta parte de la historia, la bestia del mar deja de ser solo un poder político o militar y se convierte en un objeto de adoración religiosa. La gente ya no solo la sigue por su fuerza, sino que le rinde culto, un culto que pertenece únicamente a Dios. Lo más grave de este evento es que la adoración no es solo para la bestia, sino también para el dragón. Esto significa que sin darse cuenta, el mundo está rindiendo culto a Satanás mismo. En Apocalipsis 13:5-6, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hasta este punto la bestia del mar ha logrado cautivar al mundo. Después de resurgir de una aparente muerte, ha conseguido la lealtad de las naciones y ha desviado la adoración que pertenece a Dios, llevándola hacia sí misma y al dragón que le dio autoridad. Ahora, con su poder consolidado, la bestia comienza a hablar con arrogancia, proclamando palabras que desafían al Creador. No solo se exalta a sí misma, sino que abiertamente blasfema contra Dios, su nombre, su morada y los que están en el cielo. Este acto de blasfemia es clave en la narrativa del Apocalipsis porque representa la máxima rebelión contra Dios. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. Ya no es solo un poder político o militar, ni siquiera solo un objeto de adoración. Ahora la bestia se convierte en un desafío directo al Creador, proclamando su propia grandeza y burlándose de todo lo que es santo. Además, se le da una autoridad limitada en el tiempo, 42 meses, 3 años y medio. Esto muestra que su poder no será eterno y que su reinado tiene un límite impuesto por Dios. El mundo ya estaba rendido a los pies de la bestia. Sus imágenes eran levantadas en plazas y templos, y su nombre era proclamado con reverencia. Pero su ambición no tenía límites. Desde su trono, la bestia abrió su boca con palabras altivas, proclamando su propia grandeza y menospreciando todo lo que es sagrado. ¿Dónde está el Dios que ustedes proclaman?, preguntaba con desdén. ¿Acaso no ven que yo soy el que tiene el poder? El eco de sus palabras recorría la tierra, y multitudes lo aclamaban con vítores. Pero su arrogancia no se detenía allí. Su odio se dirigió hacia el nombre de Dios, profanándolo con burlas y desprecio. Se mofó del tabernáculo celestial, del lugar donde mora el Altísimo, y con un tono desafiante, también blasfemó contra los que están en el cielo, despreciando a los ángeles y a los santos que han permanecido fieles a Dios. Su voz resonaba como un trueno sobre la tierra, y pocos se atrevían a desafiarlo. Cualquiera que intentara contradecir sus palabras era silenciado. La verdad de Dios era pisoteada, y la mentira de la bestia se convertía en la única voz aceptada. Pero a pesar de su osadía, su tiempo estaba contado. Su reinado solo duraría 42 meses. Aunque su poder parecía imparable, Dios ya había decretado el fin de su dominio. La blasfemia de la bestia es una ofensa directa contra Dios, y representa la arrogancia del mal cuando cree que ha triunfado. Sus palabras no solo buscan exaltarse a sí misma, sino también desacreditar a Dios ante la humanidad. Este acto tiene una profunda conexión con la profecía de Daniel 7:25, donde se menciona a un gobernante que hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Los poderes del mundo se levantan contra Dios, pero su autoridad es siempre temporal. El detalle de los
42 meses, es crucial. Aunque la bestia tiene libertad para actuar, su tiempo es limitado. Esto es una señal de que, aunque parezca que el mal triunfa, Dios sigue teniendo el control, y el destino de la bestia ya está sellado. En Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hasta este punto, la bestia del mar ha logrado establecer su dominio sobre la tierra. Ha resurgido con poder después de su aparente caída. Ha desviado la adoración de Dios hacia sí misma y al dragón, y ha pronunciado blasfemias contra el Altísimo, desafiando abiertamente su autoridad. Ahora la bestia dirige su furia contra los santos, aquellos que se mantienen fieles a Dios y no han caído en el engaño. No es suficiente para la bestia tener el control sobre el mundo. Su objetivo es erradicar a quienes aún resisten su dominio. La visión de Juan revela que Seise le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto significa que los fieles de Dios serán perseguidos, oprimidos y martirizados. Su fe será puesta a prueba en la peor de las crisis. Además, su dominio se extiende sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No hay rincón del mundo que escape a su autoridad. El poder de la bestia se ha convertido en una dictadura global que no tolera la disidencia. Los días oscuros habían comenzado. La bestia, exaltada por la adoración de las naciones, ahora volvía su mirada hacia aquellos que se negaban a inclinarse ante ella. Los santos de Dios, que habían permanecido firmes en la verdad, se convirtieron en el blanco de su ira. Los primeros en ser atacados fueron aquellos que se atrevieron a hablar en contra de la bestia, llamando al mundo a no caer en su engaño. Fueron perseguidos y castigados públicamente para infundir temor en quienes aún dudaban en someterse. Ningún lugar era seguro. Las casas eran saqueadas, los fieles eran denunciados, las reuniones en secreto eran descubiertas. Las palabras de la bestia resonaban en los oídos de todos. Nadie puede desafiarme, nadie puede resistirme. Si alguien no se inclina, será eliminado. Los santos eran llevados ante las multitudes, presionados a renunciar a su fe. Algunos, con lágrimas en los ojos, se mantuvieron firmes hasta el final, sufriendo el castigo con valentía. Otros, por miedo, cedieron y se unieron al culto de la bestia. La opresión no tenía límites. Los santos no podían comprar ni vender, eran expulsados de sus comunidades y declarados enemigos del mundo. Pero aún en medio de la persecución, la fe no fue destruida. En lugares ocultos, en cuevas, en rincones olvidados del mundo, los fieles continuaban adorando a Dios en secreto. Sabían que su sufrimiento era temporal y que la bestia, aunque poderosa, no podía arrebatarles la esperanza del reino venidero. A lo largo de la historia bíblica, los fieles de Dios han sido perseguidos en diferentes épocas. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Watch the world's biggest tennis stars clash in the California desert at the BNP Paribas Open, live on Tennis Channel. How do they get to these shots? Tune in daily for exclusive first ball to last coverage from Indian Wells and witness all of the jaw-dropping action as the game's top men and women square off at one of the greatest events in sports.
It's tennis magic. You need to see to believe. The BNP Paribas Open, live on Tennis Channel and streaming on the Tennis Channel app. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los cristianos de la Iglesia primitiva, esta visión muestra que la persecución alcanzará su punto máximo en los tiempos finales, cuando la bestia tenga autoridad sobre toda la tierra. Sin embargo, la victoria de la bestia es solo temporal. Aunque parece triunfar sobre los santos, su destino ya está decretado y su caída será inevitable. En Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La bestia del mar ha consolidado su poder en la tierra, ha engañado a las naciones, ha desviado la adoración de Dios hacia sí misma y ha pronunciado blasfemias contra el Altísimo y su morada celestial. También ha desatado una feroz persecución contra los santos, persiguiendo a todo aquel que no se someta a su dominio. Ahora, la humanidad ha llegado a su punto de máxima corrupción. Todos los moradores de la tierra, excepto los fieles de Dios, han caído rendidos ante la bestia. Su influencia es total. La adoración a la bestia no es opcional, sino una norma universal. No hay oposición visible. El mundo entero está bajo su control. Pero hay una excepción: los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. A pesar del terror, hay un grupo que no se ha postrado, que sigue resistiendo en secreto, esperando el día en que la justicia de Dios prevalezca. La tierra estaba sumida en una aparente paz, pero era una paz forzada. La voz de la bestia era la única voz que se escuchaba. Las ciudades estaban llenas de imágenes suyas. En las calles la gente se reunía para rendirle homenaje. Cada día, en cada plaza y en cada hogar, la bestia recibía gloria, honra y adoración, como si fuera una deidad. Había templos y ceremonias en su honor. Sus seguidores alzaban sus manos, proclamaban su grandeza y declaraban su lealtad absoluta. En cada rincón del mundo, su dominio estaba asegurado. Los que aún dudaban eran rápidamente convencidos o silenciados. Era imposible resistirse. Todos los habitantes de la tierra la adoraban, excepto unos pocos. Estos pocos eran aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. No se postraban, no levantaban sus manos en alabanza a la bestia. No repetían las palabras que el mundo entero proclamaba, pero su resistencia tenía un precio. Vivían en la clandestinidad, en refugios ocultos, susurrando oraciones en la oscuridad, mientras el mundo aplaudía al adversario. Los moradores de la tierra ya no tenían temor de Dios, solo temían a la bestia. Creían que su dominio era eterno, que su poder era absoluto, que nada ni nadie podría vencerla. No sabían que su tiempo ya estaba contado. La referencia al libro de la vida del Cordero es clave. Mientras el mundo entero se ha perdido en la idolatría, Dios tiene a su remanente fiel, aquellos que no han doblado sus rodillas ante la bestia. Este pasaje también nos recuerda que el mal puede alcanzar su máxima influencia en la historia, pero nunca podrá erradicar por completo a los fieles de Dios. Aunque parecen pocos y débiles, son ellos los que finalmente heredarán el reino. En Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La puesta bestia del mar ha consolidado su poder en la tierra. Ha engañado a las naciones, ha desviado la adoración de Dios hacia sí misma y ha pronunciado blasfemias contra el Altísimo y su morada celestial. También ha desatado una feroz persecución contra los santos, persiguiendo a todo aquel que no se someta a su dominio. Ahora la humanidad ha llegado a su punto de máxima corrupción. Todos los moradores de la tierra, excepto los fieles de Dios, han caído rendidos ante la bestia. Su influencia es total,
La adoración a la bestia no es opcional, sino una norma universal. No hay oposición visible. El mundo entero está bajo su control. Pero hay una excepción: los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. A pesar del terror, hay un grupo que no se ha postrado, que sigue resistiendo en secreto, esperando el día en que la justicia de Dios prevalezca. La tierra estaba sumida en una aparente paz, pero era una paz forzada. La voz de la bestia era la única voz que se escuchaba. Las ciudades estaban llenas de imágenes suyas. En las calles, la gente se reunía para rendirle homenaje. Cada día, en cada plaza y en cada hogar, la bestia recibía gloria, honra y adoración, como si fuera una deidad. Había templos y ceremonias en su honor. Sus seguidores alzaban sus manos, proclamaban su grandeza y declaraban su lealtad absoluta. En cada rincón del mundo, su dominio estaba asegurado. Los que aún dudaban eran rápidamente convencidos o silenciados. Era imposible resistirse. Todos los habitantes de la tierra la adoraban, excepto unos pocos. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with a Business Unlimited smartphone plan. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second internet plan with savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit ServiceNow.com. This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com. Estos pocos eran aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. No se postraban, no levantaban sus manos en alabanza a la bestia, no repetían las palabras que el mundo entero proclamaba, pero su resistencia tenía un precio. Vivían en la clandestinidad, en refugios ocultos, susurrando oraciones en la oscuridad, mientras el mundo aplaudía al adversario. Los moradores de la tierra ya no tenían temor de Dios, solo temían a la bestia. Creían que su dominio era eterno, que su poder era absoluto, que nada ni nadie podría vencerla. No sabían que su tiempo ya estaba contado. Este momento de la historia representa el punto máximo del engaño y la corrupción de la humanidad. La bestia ya no es solo una figura de poder, sino un objeto de adoración universal. La humanidad ha sido completamente seducida, entregándose sin reservas. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida han resistido. La referencia al libro de la vida del Cordero es clave. Mientras el mundo entero se ha perdido en la idolatría, Dios tiene a su remanente fiel, aquellos que no han doblado sus rodillas ante la bestia. Este pasaje también nos recuerda que el mal puede alcanzar su máxima influencia en la historia, pero nunca podrá erradicar por completo a los fieles de Dios. Aunque parecen pocos y débiles, son ellos los que finalmente heredarán el reino, la adoración global a la bestia, como un acto de sumisión total. El mundo entero bajo su dominio, sin oposición visible. Un pequeño remanente fiel que resiste en secreto, esperando la intervención de Dios. En Apocalipsis 13, 9-10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada,
a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta este punto, la bestia del mar ha alcanzado el control total sobre la humanidad. Ha sido adorada universalmente, ha perseguido y oprimido a los santos de Dios y ha logrado imponer su dominio sobre todas las naciones. La visión de Juan nos muestra un mundo sometido, donde pocos se han mantenido fieles a Dios. Los creyentes han sido perseguidos, muchos han sido capturados o asesinados por no someterse a la bestia. Sin embargo, en medio de esta tribulación, se escucha una advertencia y un llamado a la paciencia. Aquí el texto introduce una ley de retribución divina. Aquellos que llevan a otros a la cautividad serán llevados cautivos. Aquellos que matan con la espada serán muertos por la espada. Esto deja claro que Dios no ha olvidado a sus fieles y que el juicio contra la bestia y sus seguidores está asegurado. Pero para los creyentes, este tiempo no es de venganza, sino de paciencia y fe. Aunque parece que el mal ha triunfado, Dios llama a los santos a perseverar, a confiar en su justicia y a esperar el momento de su intervención. Las ciudades estaban en silencio. No quedaban voces disidentes en las calles. Todos los que se habían opuesto a la bestia habían sido capturados, encarcelados o ejecutados. En los rincones oscuros del mundo, los últimos fieles de Dios se reunían en secreto. No podían hablar en público, no podían comerciar, no podían vivir en paz. Pero entre ellos circulaban palabras de aliento, una advertencia que resonaba con fuerza. Si alguno tiene oído, oiga. Sabían que la bestia parecía invencible, que su dominio era absoluto, pero la palabra de Dios les recordaba que su justicia no fallaría. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Aquellos que habían usado la opresión para someter al pueblo de Dios también serían sometidos. Sus cadenas se convertirían en su propio destino. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Los que habían derramado sangre creyendo que estaban impunes encontrarían su propio juicio. Pero esta advertencia no era un llamado a la venganza. No era un permiso para responder con violencia, sino una exhortación a la paciencia. La tentación de algunos era resistir con armas, pelear contra la bestia con la fuerza de sus manos. Pero la voz celestial les recordaba que su verdadera victoria no vendría de la guerra, sino de su fidelidad inquebrantable. La verdadera prueba no era solo sobrevivir, sino permanecer fieles hasta el final. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No debían perder la esperanza, no debían rendirse. El mal parecía triunfar, pero su derrota era inevitable. Esta parte de la historia marca un momento crucial para los fieles de Dios. La bestia ha impuesto su autoridad con brutalidad, pero la profecía deja claro que su tiempo está contado. Recordar a los fieles que Dios traerá justicia. Advertir que quienes han perseguido y matado a los santos recibirán su castigo. Llamar a la paciencia y la fe en lugar de la venganza y la desesperación. En Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Los seguidores de Dios. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/passport. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply.
no deben caer en la trampa del odio o la violencia. Su fuerza está en la fidelidad y la confianza en que el juicio de Dios llegará en su debido tiempo. En Apocalipsis 19, 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Después de haber alcanzado su máximo poder, después de haber gobernado con opresión y haber recibido la adoración del mundo, la bestia finalmente se enfrenta a su destino inevitable, el juicio de Dios. La historia no termina con el triunfo del mal. Dios no ha olvidado a los santos que fueron perseguidos. No ha ignorado las blasfemias de la bestia ni la violencia con la que sometió a las naciones. El día de su juicio ha llegado. Ahora, en la visión de Juan, se nos muestra el regreso del Cordero, pero ya no como un sacrificio, sino como un rey victorioso. Jesucristo aparece montando un caballo blanco, liderando un ejército celestial, y la bestia se prepara para la batalla final. El mundo entero estaba en tensión. Los reyes de la tierra y sus ejércitos se habían reunido, listos para pelear en la batalla más grande de la historia. Al frente de ellos estaba la bestia, con su arrogancia intacta, convencida de que nada ni nadie podía desafiarla. A su lado estaba el falso profeta, el que había engañado a las multitudes con señales y prodigios, llevándolas a la adoración de la bestia. Pero entonces el cielo se abrió, y apareció aquel que montaba el caballo blanco, su vestidura teñida en sangre, con un nombre escrito que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. El ejército celestial lo seguía, majestuoso e imponente. La bestia en su soberbia creyó que podía desafiarlo. Ordenó a sus ejércitos avanzar, confiada en su poder, pero no entendía que estaba a punto de enfrentar al Todopoderoso. En un instante, la batalla terminó antes de comenzar. La bestia fue apresada. No hubo lucha, no hubo resistencia. Todo su poder, toda su autoridad, se desvaneció en un solo momento. Con ella, el falso profeta también fue capturado. Los dos fueron tomados y lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Su destino estaba sellado. El juicio de Dios se cumplió. Los ejércitos de la bestia, aquellos que habían confiado en su dominio, fueron destruidos. No hubo lugar para la misericordia. La espada que salía de la boca del rey los consumió, y toda la tierra fue testigo de su derrota. Las aves del cielo descendieron y devoraron los cuerpos de aquellos que se habían rebelado contra Dios. La bestia ya no gobernaba. Su era había llegado a su fin. Este momento marca la caída definitiva del dominio del mal. La bestia, que parecía invencible, es destruida en un solo instante por el poder de Dios. La bestia y el falso profeta no mueren, sino que son lanzados vivos al lago de fuego. Esto indica que Umea, su castigo es eterno y definitivo. El falso profeta es juzgado junto con la bestia. Esto muestra que el engaño y la manipulación espiritual son juzgados con la misma severidad que la tiranía política. Los ejércitos de la bestia son derrotados con la palabra de Dios. Esto nos recuerda que el poder de Dios no necesita armas humanas. Su justicia es perfecta y absoluta. Este evento es la culminación de toda la rebelión del mal en la historia de la humanidad. Dios ha cumplido su promesa y ha puesto fin al dominio de la bestia. La historia de la bestia no termina con su victoria, sino con su derrota total. Aunque su reinado fue terrible,
fue solo temporal. La bestia creyó que podía desafiar a Dios, pero su destino estaba sellado desde el principio. Dios siempre ha tenido el control, y en el momento determinado, su justicia prevaleció. Este evento es una advertencia y una esperanza. Advertencia, porque el mal será juzgado. Esperanza, porque los fieles de Dios recibirán su recompensa. La bestia cayó. El reino de Dios es eterno. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.